Hoy vamos a estar hablando de cuáles son las 5 cosas que debo saber antes de comenzar a realizar levantamientos con drones. La verdad es que no son 5 cosas, son un montón más, son muchas cosas las que debo considerar para poder comenzar a hacer este tipo de levantamientos, pero hoy decidí darle 5, las que yo considero son las más importantes. De todas formas tengan en cuenta que hay más, no necesariamente solo son esas 5. Esto es un tema, podríamos decir que para principiantes, para los que van comenzando en este mundo. Si ustedes ya son avanzados, si ustedes ya tienen mucho tiempo realizándolo, probablemente estos puntos les parezcan irrelevantes o ya demasiado obvios, o probablemente también alguno de ellos por ahí les pueda servir o les pueda ayudar como un tip para mejorar sus prácticas en el día a día de los levantamientos con drones. Ya me conocen la mayoría de ustedes, me presento de cualquier manera, yo soy Selene García. Desde hace ya algunos años soy parte del equipo de Geodrones y pues el día de hoy vamos a estar hablando de este tema. Los puntos no están organizados necesariamente por jerarquía, o no necesariamente el primero que les doy va a ser el más importante, van a estar medios aleatorios, medio random, pero vamos a comenzar con el que yo considero que es sumamente importante, que son los puntos de apoyo y control terrestre. Uno pensaría que ya a estas alturas la mayoría de las personas, como este es un tema ya más difundido, es un tema ya más conocido, la mayoría de las personas sabrían que es súper importante, y ya les había mencionado yo en varias ocasiones, que el punto más relevante para que su levantamiento pase de ser algo amateur o algo no profesional a algo realmente profesional son los puntos de apoyo y control terrestre. Pero no nada más es colocar unos cuantos puntos de apoyo y control terrestre, o no nada más es tener un equipo extremadamente caro y hacer el levantamiento de los puntos. Son varios factores los que ustedes deben considerar aquí. Uno de ellos es que los puntos, al menos aquí en México o en cualquiera de los otros países, deben estar ligados a un sistema de referencia conocido. Por ejemplo, nosotros aquí en México nos ligamos a la Red Geodésica Nacional Activa, que está en este caso generada por el INEGI. Son estas antenas que reciben información cada 15 segundos y es el sistema de referencia que utilizamos en el país. Es el sistema oficial y es el que normalmente utilizamos. Entonces, en muchas ocasiones hay personas dentro de sus empresas que llegan a realizar levantamientos, pero no hacen este ligue o no hacen esta conexión con la Red Geodésica Nacional Activa, y pues ahí ya vamos a tener, pues no sirve prácticamente de nada, ¿no? O sea, no hay un sistema de referencia realmente utilizado. Entonces, súper importante, no nada más tengo que levantar los puntos, tengo que hacer un postproceso, y ahí es importante considerar, por ejemplo, la proyección cartográfica, el sistema de coordenadas que voy a utilizar. Debemos tener este trasfondo y este conocimiento para poder hacer procesamiento de los puntos de apoyo y control terrestre, ¿ok? Desde proyecciones cartográficas, sistemas de coordenadas, sistemas de referencia, etcétera, etcétera. Les comentaba que en México nos ligamos a la RGNA, y además es importante, por ejemplo, que utilicemos la altura ortométrica en lugar de la altura elipsoidal, que la altura elipsoidal es la que me dan los aparatos o los equipos directamente en campo. Entonces yo tengo que hacer esa transformación para poder llegar a obtener altura ortométrica y esta conexión a la RGNA de los puntos. Súper importante, porque si no, no sirve de nada que tengamos el mejor equipo si no realizamos esto, ¿sale? Otra cosa importante es cuántos vamos a colocar y dónde los vamos a poner. Por ahí, si ya nos siguen desde hace tiempo, habrán escuchado esta anécdota que conté de alguna ocasión, donde un ingeniero colega que trabaja en la universidad donde yo también trabajo dando clases, y además él trabaja en el INEGI aquí en San Luis Potosí, y me comentaba que la verdad él estaba muy escéptico respecto a esto de los levantamientos con drones, porque en alguna ocasión le había tocado ir de revisor como autoridad del INEGI a realizar una revisión de un proyecto que se hizo en Querétaro, en un municipio de Querétaro, y que los errores que habían proporcionado eran gigantescos, y sin embargo el proveedor del servicio decía que tenía errores centimétricos, y cuando hicieron la verificación pues eran de hasta metros, varios metros en cuanto a los errores dentro de este municipio. Y pues indagando un poco más, les comento yo que él me decía que para todo el municipio habían levantado solamente 4 puntos de apoyo y control terrestre. A veces cuando vamos a las capacitaciones y cuando les decimos cuántos puntos deben colocar, se sorprenden y les parecen bastantes, pero pues si no lo hacemos de esa manera no va a haber forma de que nuestro levantamiento pueda tener la referencia espacial posible. Entonces es importante cuántos para que sean suficientes, dónde los voy a colocar y que estén ligados a un sistema de referencia conocido. ¿Sale? Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes que debemos saber. Punto número 2, pasamos al siguiente, y el punto número 2, aunque ya he hecho mucho énfasis, hemos hablado mucho de esto en la página y la gente por ahí de pronto llega a engancharse en esta pelea de marcas, es el equipo de cómputo, ¿ok? El punto número 2 para poder realizar levantamientos que deben tener en consideración
es que el equipo de cómputo, se los juro que es súper importante. Uno llega a pensar, no, pues a lo mejor mi compu sí puede realizar cierto procesamiento, o a lo mejor mi laptop puede llegar a realizarlo, y pues probablemente si tenemos o comenzamos con proyectos pequeños, un equipo más o menos podría llegar a realizarlos, pero cuando se topen o cuando eventualmente crezcan y los proyectos que realicen sean un poco más grandes, ya de decenas de hectáreas o incluso centenas de hectáreas, pues definitivamente va a colapsar un equipo de cómputo básico y normal. Y sí es súper importante que realicen una buena inversión, porque si no se va a volver este cuello de botella donde ahorro mucho tiempo de levantamiento. Puedo ahorrar, si tengo el suficiente número de baterías, el dron adecuado, el equipo de los puntos de apoyo y control terrestre adecuado, puedo levantar 100 hectáreas en un día sin problemas. Y sin embargo, cuando llegue el procesamiento, si no tengo un buen equipo, puede ser que estas 100 hectáreas de levantamiento de un día nada más de levantamiento se conviertan en semanas de procesamiento. Y el problema aquí es que si además no conozco el proceso adecuado, o puede pasar que en algún momento tenga ciertos errores durante el proceso, pues me doy cuenta del error hasta que obtengo el resultado, y el resultado pudo haberse tardado días en generarse, y si se tardó cierto número de días en generarse, pues de aquí que me doy cuenta que me equivoqué y lo vuelvo a poner a correr, pues van a ser otros días y así se me van a ir las semanas, y probablemente pues no va a valer la pena, y la relación costo-beneficio pues salga peor por no tener un equipo de cómputo adecuado, ¿sale? ¿Cómo debe ser ese equipo? Pues de preferencia siempre de escritorio. Los equipos móviles también son muy útiles cuando ustedes tienen que salir, cuando tienen que estar en campo, pero siempre es mejor apostar por uno de escritorio, sobre todo porque se puede ir personalizando y se le pueden ir agregando componentes de mejor calidad o de mejor capacidad conforme vaya avanzando el tiempo o conforme ustedes lo vayan necesitando. Es súper importante que el equipo de cómputo no se vuelva cuello de botella para que ustedes puedan avanzar de la manera más adecuada y más óptima en sus procesamientos. ¿Qué debo tener en el equipo de cómputo sin meternos en marcas? Que si ustedes tienen el presupuesto y la capacidad de adquirir lo más de lo más, pues váyanse por lo más de lo más, definitivamente. Pero si no tienen el presupuesto para hacerlo, lo más importante en lo que nos debemos fijar, o las cosas más relevantes que sí debemos considerar, son que el equipo tenga un procesador de 8 núcleos. Bueno, lo más recomendable es que ustedes se vayan a la página de cada software que van a estar utilizando, en este caso Pix4D o el Agisoft, y que ahí revisen las especificaciones técnicas, aunque a mi gusto esas especificaciones técnicas están muy bajas respecto a lo que en realidad van a necesitar, ¿ok? Yo recomiendo entonces procesador de 8 núcleos, memoria RAM de 64 GB, ¿sí? Memoria RAM de 64 GB en este caso, que tengan un GPU de 4 GB y de velocidad GDDR6 o una cosa parecida. Me refiero a la tarjeta de gráficos, y que tengan disco de estado sólido. Es súper importante que los procesos se lleven a cabo dentro del disco de estado sólido. Yo recomendaría que de preferencia al menos 500 GB, de preferencia 1 TB de estado sólido, y aparte tengan disco mecánico para poder hacer el almacenamiento de los datos. Todos los resultados que ustedes van generando pues necesitan mucho espacio para ser almacenados, entonces todo esto se tiene que ir almacenando por separado, y pues no tiene ningún sentido que lo almacenen en un disco de estado sólido. Eso sin problemas lo pueden ir almacenando en el disco mecánico. ¿Sale? Entonces el equipo de cómputo es el número 2, y yo creo que es uno de los más importantes y que menos nos pasa por la cabeza y menos tenemos en cuenta cuando vamos a comenzar a realizar levantamientos con drones. Opten siempre de preferencia por un equipo de escritorio. Ok, punto número 3. Este punto me parece bastante importante. Ya todos estoy diciendo que son importantes, pero se los juro que sí son importantes todos. El punto número 3 es que en ocasiones ustedes van a ir a hacer levantamientos, o por ejemplo, al menos nosotros casi no realizamos levantamientos en San Luis, sino que los hacemos en otras partes de la República Mexicana. Y un aprendizaje que nos ha dejado esto, súper importante, es que es preferible pasar más tiempo del que pensabas en campo, en ese mapa, para no tener que volver, ¿ok? Muchas ocasiones pensamos, bueno, ya con este vuelo la puedo hacer, o con estos puntos puedo armarla. Regresas al gabinete y resulta que en ciertas zonas había algún detalle perdido, o que hubo cualquier contratiempo que pudo haber existido. Entonces, si tienes alguna mínima duda de que algo no pudo haber salido bien, es preferible volver a hacer el vuelo completo, es preferible volver a volar la zona que crees que te va a causar conflicto. También les mencionaba que en ocasiones los cambios de luz o de iluminación, si está muy soleado y de pronto muy nublado, pueden llegar a generar conflictos en el procesamiento en el software. Cualquier duda que puedas llegar a tener, preferible que te quedes un día más en campo, que le inviertas un día más a poder hacer el levantamiento correctamente, que levantes probablemente puntos extras. Recuerden que hay que levantar puntos de apoyo para el procesamiento y puntos de control para el checkpoints, para poder revisar qué tan preciso es en realidad el proceso de
de levantamiento. Entonces, preferible pasar más tiempo en campo, preferible invertir y tomar 2 veces el vuelo, levantar más puntos de apoyo, más puntos de control, que tener que regresar o que te falte información ya que estás procesando. Ahora sí que una vez que ya estás procesando y te faltó información, pues no hay manera de que le muevo un poquito aquí o le agrego esto acá, ya no hay forma de que podamos corregirlo si no tenemos esa información obtenida directamente en campo. Ese es el punto número 3. El punto número 4 es considerar cuánto va a pesar el tamaño o el peso de los productos finales que ustedes van a generar y cómo se va a visualizar, cómo lo van a visualizar ustedes mismos y cómo van a permitir que lo visualice el cliente, porque muchas veces ustedes se lo van a entregar a un cliente que probablemente no tiene el equipo de cómputo que ustedes tienen. Entonces, si no tiene el equipo de cómputo, si no tiene los programas para visualizarlo, va a ser muy complicado que el cliente pueda pues apreciar en toda su calidad los productos que ustedes lleguen a generar, ya sea una nube de puntos, ya sea un ortomosaico, porque probablemente el ortomosaico se puede abrir sin problemas en el visualizador de Windows si tienen un equipo de cómputo pues de mediana gama, pero probablemente no, probablemente sea tan pesado que se necesite un software especializado para poder abrirlo, o la nube de puntos, o el ortomosaico, las curvas normalmente yo creo que tienen menor problema, porque la mayoría de la gente o la mayoría de las empresas cuentan con software de la familia de Autodesk o software CAD para poder visualizarla, pero sí, las nubes de puntos y los ortomosaicos suelen ser uno de los productos conflictivos porque pues pueden llegar a pesar 10 gigabytes un ortomosaico dependiendo de la superficie que estemos tratando. Entonces sí es importante que opten a lo mejor por opciones web de visualización o que opten por otro tipo de opciones o que pregunten desde un principio al cliente en qué equipo de cómputo tiene, qué programas tiene y que ustedes puedan exportar todos sus productos en los programas que se adapten al cliente para que él los pueda abrir sin ningún problema. Por ahí nos comentan, los modelados 3D de los MDT necesitan muchos recursos, efectivamente. Entonces volvemos a la idea de que si el cliente no tiene el equipo de cómputo necesario para procesar esto, pues no va a haber manera de que podamos realizarlo. En muchas ocasiones estamos acostumbrados a procesar imágenes satelitales o a trabajar con esto, y la verdad es que la resolución o el tamaño de píxel que tiene una imagen satelital pues es mucho más deficiente o mucho menor que lo que puede llegar a tener los drones. La información se vuelve así, se incrementa de manera exponencial cuando estamos hablando de productos de drones. Entonces sí es muy importante tener en cuenta los recursos del equipo de cómputo y de visualización que va a tener el cliente para poder revisarlo y que ustedes lleguen a exportar toda la información en este tipo de formatos. ¿Sale? El punto número 5 es conocer el proceso. Yo creo que este es uno de los puntos más importantes. Esto me va a permitir a mí realizar ciertos cambios durante el proceso si algo surge, si llego a tener algún detalle que necesite cambiar. Si yo no conozco el proceso, si yo no sé de proyecciones cartográficas, si yo no sé de sistemas de coordenadas, si yo no sé del equipo GNSS, si yo no sé probablemente del procesamiento, de cómo se hace, cómo agregar los puntos de apoyo y control terrestre al software, cuántos debo poner, dónde debo colocarlos, cómo trasladar las alturas que mencionábamos, elipsoidales a alturas ortométricas, si yo no sé cómo descargar las efemérides del INEGI, si yo no sé cómo hacer todo este proceso y qué significa cada paso de cada uno de estos pasos o para qué me sirve cada uno de estos pasos, pues me vuelvo simplemente un operador de software o de equipo que en el momento de que llegue a surgir alguna complicación no voy a saber cómo corregirlo, o en el momento que me cambien el equipo tampoco voy a saber qué cambia en el proceso, ¿sí? Entonces es súper importante conocer el proceso y que a partir de este conocimiento del proceso yo pueda llegar a hacer cambios y pueda tener esta capacidad de adaptarme a cualquier cuestión y que pueda ser flexible para poder resolver los problemas que vayan surgiendo, porque como ustedes saben, como en todo, pues siempre surgen ciertos detalles o ciertos problemas. Y pues esto requiere definitivamente capacitación, requiere conocimiento, requiere capacitación y requiere inversión de tiempo. Normalmente toma bastante tiempo o cierta cantidad de tiempo dependiendo de la complejidad del problema que estemos evaluando, poder adquirir este conocimiento o poder tener esta curva de aprendizaje. Entonces yo sí les recomiendo muchísimo que se capaciten, que se orienten y que puedan tener este tipo de capacitación para que no vayan a entregar productos deficientes, porque ya bastante daño nos ha hecho a la comunidad las personas que entregan productos no precisos o productos deficientes y hacen creer que una de dos, o que no es útil, o que no sirve, o que simplemente somos personas que jugamos por ahí con drones, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, teníamos por ahí una anécdota donde, referente a esta cuestión de conocer el proceso,
Yo creo que es muy importante porque en alguna ocasión nos contrató una minera para hacer un levantamiento y nos dijeron, bueno, nosotros ya tenemos puntos de apoyo y control terrestre, ya los hemos levantado anteriormente, se los vamos a pasar y solamente queremos que ustedes realicen el levantamiento con el dron y el procesamiento. Nosotros dijimos, excelente, si ya ustedes tienen los puntos, pues solamente nos los pueden mandar para poder realizar el procesamiento. Les preguntamos en qué sistema de referencia estaban y nos dijeron que estaban en ITRF 08 EPOCA 2010, que es el sistema oficial que deberíamos tener en México. Y al momento de procesar salían cuestiones extrañas en los resultados, no cuadraba, no daba, y estuvimos intentando varias cuestiones pensando que a lo mejor había sido algún error en el proceso, alguna cuestión, y pues a final de cuentas nos dimos cuenta que las coordenadas no estaban en el sistema que ellos nos mencionaron. No, ni siquiera ellos sabían porque se los habían levantado una compañía externa, entonces en realidad las coordenadas que ellos estaban trabajando estaban en ITRF 92, que es el sistema anterior que se tenía aquí en México, y pues había que hacer una conversión de coordenadas. Si realmente queríamos trabajar con ellas, había que preguntarle al cliente en qué sistema realmente querían trabajar y nosotros adaptar tanto los datos de levantamiento como los de los puntos para poder hacer este empate de alguna manera. ¿Sí? Nos dicen por aquí, he visto casos de levantamientos de baja altura con puntos de control suficientes, bien tomados, bien procesados y la nube de puntos y ortofoto generada fueron deficientes, dado que no sabían usar correctamente el software. Resultado, mala calidad, producto final. Exacto, eso es súper importante. Era el punto número 4, el punto número 4, revisar bien el peso, el tamaño de la información y en qué tipo de software la iba a poder visualizar o procesar el cliente o la persona a la que le iban a entregar la información. O en muchas ocasiones ustedes mismos, si realmente cuentan con el equipo, porque la verdad es que los productos de drones sí consumen muchos recursos y mucho espacio. Recomendable por ahí también tener siempre baterías extras, discos duros extras para poder almacenar toda la información. Bueno, esos fueron desde mi punto de vista los 5 puntos más importantes. Les digo que hay muchos otros que se deben considerar para poder hacer levantamientos con drones, pero hoy les quise hacer un pequeño resumen también para poder estar aquí un poco más en contacto con ustedes, más de manera directa. Y pues siempre es un gusto, aprendemos de ustedes, me gusta también poder mencionarles cosas. Por ahí estamos pendientes con la conferencia de Chiapas, que nos encantaría bastante, aparte de que Chiapas es muy bonito y hay muy buen café por allá, entonces nos encantaría darnos una vuelta para poder difundir un poco más esta información. Pues les cuento, por ahí no sé si ya nos han seguido, ya han visto que tenemos un próximo diplomado. El diplomado lo hemos dado una sola vez, surgió precisamente porque muchas personas son de Sudamérica y no pueden acudir directamente al curso en línea, al curso presencial, perdón. Entonces decidimos hacer un curso totalmente en línea. Pero en aquel momento dijimos, bueno, pues no les podemos enseñar a volar el dron en línea, tampoco les podemos enseñar a poner los puntos de apoyo y control terrestre en línea, porque tienen que interactuar ustedes de manera directa con el equipo para poder aprenderlo. Pero lo que sí les podemos enseñar en línea es a procesar de manera especializada. Entonces en este diplomado ahondamos muchísimo más en toda la parte especializada del procesamiento de la información, en cómo generar las verdaderas curvas de nivel sin considerar la vegetación o los edificios, no las de Pix4D, no las suavizadas, no las que me entrega el software, sino cómo genero yo curvas de nivel que realmente sean acordes al terreno o a la realidad que estoy levantando, ¿sí? Aparte de eso vamos a procesar ejemplos reales, por ejemplo un tramo carretero, probablemente algo así como 2 kilómetros de tramo carretero para que ustedes vean cómo se procesan estos levantamientos lineales, porque casi siempre hablamos de levantamientos de superficie, 10 hectáreas, 100 hectáreas, 200 hectáreas, pero se procesa totalmente diferente o de alguna manera distinta, tanto en el levantamiento como en el procesamiento, cuando hablamos de cuestiones lineales como pueden ser líneas eléctricas, carreteras, etcétera, etcétera. Este diplomado son 4 sábados de aproximadamente 6 o 7 horas de procesamiento donde ustedes van a aprender tanto en Agisoft como en Pix4D y comenzamos a partir del 21 de noviembre. Por lo pronto es el último curso que tenemos en el año, ya no vamos a tener curso presencial este año, así que yo la verdad se los recomiendo bastante. En el diplomado pasado la gente salió muy contenta, por allí al final en las preguntas que les hacemos nos dicen pues no estábamos seguros de que realmente fuéramos a resolver todas nuestras dudas y nos vamos con mucha más información de la que esperábamos obtener. Entonces yo creo que les puede servir mucho si ustedes ya comenzaron en este mundo de los levantamientos con drones y quieren dar ese paso final para poder de verdad generar productos especializados. Este sería el diplomado adecuado. 4 sábados, comenzamos el 21 de noviembre. Escríbanos si tienen alguna duda, escríbanos si tienen por ahí
sugerencias de los temas que quieran que estemos platicando en los siguientes en vivos y con gusto lo estaremos considerando. Hasta luego.